Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado en boca de muchos, un reencuentro que ha movido fibras, ha desatado un torbellino de emociones y nos tiene a todos expectantes, con la piel de gallina y la curiosidad a flor de piel. Vamos a hablar de ese esperado momento, esa conexión que parece desafiar el tiempo y la distancia, el reencuentro de Kang con Demet. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribir aquí abajo, ese botoncito rojo que nos une. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras conversacionales, de nuestros análisis y de nuestras reflexiones sobre esos temas que nos apasionan. Ya saben que aquí la comunidad es lo primero, y cada uno de ustedes es una pieza fundamental de este puzzle. Se dice, se comenta, se rumorea desde hace meses, y ahora, con un aire de confirmación que nos eriza el vello, parece que es oficial: Kang y Demet, dos nombres que evocan miradas intensas, sonrisas cautivadoras, esa complicidad que traspasa la pantalla y, para muchos, esa chispa inconfundible que solo surge entre almas destinadas a encontrarse. Han pasado cosas, han dicho cosas, han publicado indirectas, han habido silencios, y sobre todo, ha habido un silencio prolongado, un lapso que para muchos fans, para los que hemos seguido su trayectoria con devoción, se sintió como una eternidad, un vacío que añorábamos llenar. Pero la vida, mis amigos, la vida es a veces como un guión magistralmente escrito con giros inesperados, con subtramas que nos mantienen al filo del asiento y sobre todo, con escenas que esperábamos con ansias, que anhelábamos presenciar. Y este, mis queridos conversadores, parece ser uno de esos momentos cinematográficos, uno de esos puntos de inflexión que nos devuelven la fe en las historias que nos conmueven. Imaginen la escena. Ustedes, yo, todos nosotros intentando recrearla en nuestra mente. Un evento, quizás una alfombra roja o una entrega de premios, una premiere de una película o serie, o tal vez una celebración privada, un encuentro fortuito en una ciudad cosmopolita, o quizás, y esta es la parte que más nos gusta especular, algo más planeado, un encuentro que se gestó en la intimidad de sus corazones. Pero ahí están. Dos personas que compartieron un tiempo significativo, que se entregaron a proyectos que los catapultaron a la fama mundial, que protagonizaron historias que nos atraparon en sus redes, que nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor, y que ahora, después de un camino recorrido en solitario o en otras direcciones, se encuentran de nuevo frente a frente. ¿Qué pasa por la mente en esos segundos que parecen detener el tiempo? ¿Qué se siente al ver de nuevo ese rostro que conoces tan bien, que ha sido parte de tus sueños, de tus conversaciones, de tu día a día, pero que ha estado ausente de tu realidad inmediata durante un tiempo considerable? Es un cóctel de emociones, ¿verdad? Un poco de sorpresa, esa descarga eléctrica de adrenalina que nos recorre cuando algo inesperado ocurre. Una pizca de nostalgia, ese dulce dolor de recordar momentos compartidos, de revivir la magia de lo que fue. Tal vez esa familiaridad reconfortante que surge cuando el reencuentro es con alguien que dejó una huella profunda en nuestro ser. Y para los que somos un poco románticos, para los que nos encanta el drama bien contado, para los que disfrutamos de las complejidades de las relaciones humanas, una buena dosis de expectativa, de esa anticipación que nos lleva a imaginar los desenlaces posibles. He estado siguiendo muy de cerca las noticias, los reportes de los medios, las filtraciones, y sobre todo, las reacciones de ustedes, nuestra querida comunidad, y es fascinante, absolutamente fascinante, ver cómo este supuesto reencuentro ha generado tanta conversación, tanta energía. Muchos esperaban esto, suspiraban por ello, tejían teorías en los comentarios de cada publicación, y ahora que parece que ha ocurrido, las preguntas se agolpan en nuestras mentes como olas en la playa. ¿Fue un encuentro casual, un cruce de caminos propiciado por el destino? ¿Se saludaron efusivamente con abrazos que decían más que 1000 palabras? ¿Hubo ese cruce de miradas profundo, ese intercambio silencioso que solo dos personas que han compartido tanto pueden entender? Claro, los detalles son escasos, como suele ocurrir cuando la atención mediática se centra en figuras de esta magnitud. A menudo las cámaras de los paparazzi captan solo fragmentos, instantáneas fugaces que nos invitan a imaginar el resto de la película. Pero incluso esos pequeños destellos, esas imágenes borrosas o a distancia, nos dan pistas, nos permiten intuir la atmósfera, la posible conexión. Pensemos en la dinámica entre Kang y Demet. Si han seguido sus carreras, si han sido testigos de su trayectoria,
saben que han compartido proyectos que los catapultaron a la fama internacional, que los consagraron como ídolos de masas y que para muchos consolidaron una química innegable, esa magia que trasciende la pantalla y te hace creer en la veracidad de sus sentimientos. Esa conexión que uno siente cuando los ve interactuar, que hace que uno se pregunte si hay algo más allá de la ficción, si esa intensidad que proyectan en sus personajes se traslada, de alguna manera, a sus vidas reales. Y cuando la vida real, a través de un reencuentro, parece reflejar, aunque sea mínimamente, esas interacciones tan comentadas, la curiosidad se dispara como un cohete. Este tipo de reencuentros, especialmente entre figuras públicas que han tenido una historia relevante, ya sea profesional o personal, siempre generan un revuelo particular. No es solo la curiosidad intrínseca por las personas, por saber qué ha sido de sus vidas, sino también por lo que representan para nosotros. Ellos son los protagonistas de momentos de nuestras vidas que asociamos con ellos, los días en que nos refugiábamos en sus historias para escapar de la rutina, las tardes en las que suspirábamos con sus romances, las noches en las que nos emocionábamos con sus dramas. Son personajes que nos hicieron sentir, soñar, reír o llorar. Y cuando dos personas que marcaron un antes y un después en la carrera de cada uno, que compartieron un espacio tan vital en sus trayectorias, vuelven a cruzarse, es como si se reabriera un capítulo que creíamos cerrado para siempre o quizás solo pausado, esperando el momento adecuado para ser retomado. Ahora, ¿qué significa realmente este reencuentro? Las interpretaciones son tan diversas como nuestra propia comunidad. Para algunos es la confirmación de una amistad sólida que perduró a pesar del tiempo, de las circunstancias y de las miradas ajenas. Para otros la ilusión se enciende con la chispa de una posible reconciliación, un posible regreso de algo más que solo recuerdos, de ese algo intangible que hizo que el mundo se enamorara de ellos. Y para quienes simplemente disfrutan de estas historias, de la narrativa de la vida real, es una nueva trama que seguir, un capítulo más en la saga interminable de Khan y Demet, una historia que se escribe en tiempo real y que nosotros como espectadores tenemos el privilegio de presenciar. Analicemos un poco la influencia de estos momentos en la era digital en la que vivimos. En la era de las redes sociales, un simple vistazo, una foto borrosa tomada desde lejos, puede convertirse en noticia mundial en cuestión de minutos. Los fans se vuelven detectives incansables analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. Y es precisamente esa energía colectiva, esa conexión profunda entre el público y los artistas, lo que hace que estos eventos sean tan magnéticos, tan poderosos. Ustedes con sus comentarios, sus teorías, sus esperanzas, son parte fundamental de esta conversación, son el motor que impulsa nuestra pasión por estas historias. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se siente estar en esa situación? Estar en un lugar público, de repente ver a alguien con quien compartiste tanto, con quien tu vida se entrelazó de una manera tan significativa, y saber que una multitud de ojos te observan, que una miríada de cámaras te apuntan. Es una presión extraña, ¿no creen? A pesar de la aparente facilidad con la que se mueven en el ojo público, a pesar de la fama y la costumbre de ser el centro de atención, estos momentos deben tener su propia carga emocional y social, su propio peso específico. Podríamos especular eternamente sobre las conversaciones que tuvieron, si se susurraron palabras al oído, si se compartieron confidencias, si se abrazaron con la fuerza de los reencuentros esperados, si se sonrieron con esa familiaridad de antaño que solo el tiempo puede construir, si hubo esa mirada cómplice que dice nosotros sabemos. Las teorías son infinitas y todas válidas, porque al final, son ustedes quienes le dan vida a estas historias a través de su imaginación, de su afecto y de su inquebrantable apoyo. Lo interesante de este reencuentro y de muchos otros que se han dado en el mundo del espectáculo, es que nos recuerdan algo fundamental, a pesar de la fama, de los reflectores, de la vida glamorosa que a veces proyectan, las personas detrás de las cámaras, detrás de los personajes, también tienen historias, conexiones y sobre todo, la capacidad de cruzar caminos de nuevo, de revivir momentos o de crear otros nuevos. Es un recordatorio de que la vida es dinámica, fluida, y que los finales que a veces percibimos, las conclusiones a las que llegamos, pueden ser solo nuevos comienzos disfrazados, o simples pausas para tomar aire, para reflexionar, antes de seguir adelante en el camino. Y sí, la frase "te he echado tanto de menos" es potente, ¿no creen? Cuando se dice en el contexto de un reencuentro entre dos personas que han tenido una historia compartida, una conexión profunda, adquiere un peso especial, una resonancia emocional que conmueve hasta la médula. Evoca la ausencia, el paso del tiempo que a veces nos separa, y el deseo subyacente de recuperar algo perdido, o al menos de reconocer y valorar la importancia de esa persona en la propia vida.
Si esta frase se dijo en este reencuentro, mis amigos, imaginen la carga emocional que eso conlleva, la profundidad de los sentimientos que pudo haber desatado. En definitiva, este reencuentro de Kang con Demet, más allá de los detalles concretos que podamos tener, más allá de las fotos de paparazzi y los reportes de los medios, nos ofrece un fascinante vistazo a las dinámicas humanas, a la persistencia de las conexiones que forjamos a lo largo de nuestras vidas, y a la forma en que nuestras historias personales se entrelazan, a veces de maneras completamente inesperadas y maravillosas. Es un recordatorio de que incluso en el glamoroso y a veces efímero mundo del espectáculo, las historias personales siguen escribiéndose, y que algunos capítulos, esos que nos tocaron el corazón, parecen estar escritos para ser releídos, para ser reinterpretados, para renacer una y otra vez. Así que, mis queridos espectadores, hemos estado reflexionando juntos sobre este esperado reencuentro de Kang con Demet, sobre la emoción que genera, las especulaciones que desata y el significado profundo que nosotros, como comunidad, le damos. Hemos conversado sobre la química que trasciende, la nostalgia de los buenos tiempos, la fuerza de las conexiones humanas que a menudo trascienden las pantallas y los escenarios, y se instalan en nuestros corazones. Hemos compartido la ilusión, la curiosidad y la esperanza de que esta nueva etapa, sea cual sea, esté llena de momentos especiales. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en esta charla, en esta profunda inmersión en este tema que nos apasiona. Su energía, su interés, su participación activa son lo que hacen que este canal sea un espacio tan vibrante, tan especial y tan nuestro. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que habrá más noticias al respecto? ¿Qué les gustaría ver o saber? ¿Comparten esta emoción que sentimos? ¿Tienen alguna teoría especial? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías, sus sentimientos, sus reflexiones, quiero leerlos a todos. Me nutro de sus pensamientos. Y si disfrutaron de esta conversación, si les hizo sentir algo, si les generó esa chispa de emoción, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también siguen estas historias, con aquellos que vibran con las mismas pasiones que nosotros. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, si este es su primer encuentro con nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas que nos harán reflexionar y vibrar. Hasta pronto, queridos seguidores. Cuídense mucho y sigan soñando.